Bienvenidos todos al estudio de la preciosa Torá. Démosle gracias a nuestro Abacados, a nuestro Padre Celestial, Padre Santo, que nos permite estudiar su preciosa palabra. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adón nuestro, amo de nuestras vidas, amo del universo, Rey nuestro, que nos apartaste en medio de los pueblos para entregarnos tu bendita Torá y santificarnos para ti a través de la obediencia a tus mandamientos. Ayúdanos a hacerlo y también danos la oportunidad de enseñar a otros tu preciosa Torá. En el nombre de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Muy bien, estamos en la parashá número 10, que lleva por título Miketz, que significa y al final, o y al cabo, refiriéndose al término de 2 años, al final de 2 años, y fue cuando Faraón tuvo los sueños que nadie pudo interpretar y que solamente Joseph lo pudo hacer, y esto lo catapultaría de la cárcel, de la mazmorra, al palacio del gobierno más importante en esa época, como fue el imperio Egipto. Entonces, en el capítulo 41 de Bereshit, Génesis 41, verso 45, 41-45 de Génesis dice: Y Faraón llamó a Joseph por el nombre de Sabnat Paneach, y le dio por mujer a Osnat, hija de Potífera, sacerdote de On, y salió Joseph por toda la tierra de Egipto. Nota como dice, y salió Joseph por toda la tierra de Egipto. Una vez más se pone de manifiesto el cambio de identidad. Lo hemos visto en el recorrido desde Abraham, a quien le cambia el Eterno el nombre, a su esposa Sara también, a Isaac, Yahweh es el que le pone el nombre, a Jacob le cambia el nombre por Israel. En Esaú vemos también un cambio de nombre, después se llama Edom, rojizo, y lo vemos de esta manera también en Joseph. En Joseph el Eterno permite ese cambio de nombre en medio de una cultura que lo acoge, en un país diferente al que él ha nacido, en otra familia. Vemos aquí que le entregan por esposa a Senat o Osnat, una mujer de alta influencia y de descendencia sacerdotisa, porque dice que era hija de Potífera, sacerdote de On, o sea, de un orden sacerdotal, y todo esto en un solo verso nos habla de que le organizaron la vida a Joseph. Ya el Eterno le tenía su puesto de influencia máxima, porque aunque Faraón decía tú eres el segundo, delante de Elohim Joseph era el primero, porque por causa de Joseph vendría a realizarse todo esto en favor de Egipto, pero a la final el Eterno estaba realizando su plan de salvación, y por eso decimos que Joseph es un tipo de un salvador, es un dibujo profético de nuestro Adón Yeshua, nuestro salvador, que nos ha sustentado y que a través de su sacrificio nos mantiene en libertad y nos provee de su palabra como un alimento, como el maná, que nos sustenta en medio de toda la hambruna que ha habido y que habrá, no solamente hambruna de alimento físico, sino hambruna de alimento espiritual. Entonces, Joseph es acogido por otra cultura, otro país, otra familia, pero no otra fe, no otra fe. Joseph hubiese podido acoger la fe egipcia, y con todo lo que le ha sucedido y con todo lo que le está pasando ahora, porque hay 2 oportunidades en que el Eterno nos prueba. Una es en la escasez y otra es en la abundancia. Hay personas que en la escasez sucumben,
y se hunden. Estamos en el mes de Tebet, que significa hundimiento por causa de las lluvias. Y hay personas que en medio de situaciones de aflicción, hay personas que dicen llueve sobre mojado, entonces comparan las lluvias con situaciones de dificultad que no paran, viene una y luego sigue la otra y entonces se hunden en la desesperación, se hunden en medio de la angustia, de la aflicción, en medio de la escasez. Pero tú y yo vemos el ejemplo de Joseph, que él se mantuvo íntegro, fiel y se decidió por mantener una actitud correcta de guardarse para Elohim, totalmente convencido de que vendría el fin de la aflicción y entonces vería la realidad de sus sueños o sus sueños hechos realidad. Y hay personas que sucumben ante la abundancia y esta es una prueba. Muchas personas no piensan que la abundancia es una prueba y allí realmente el Eterno nos prueba también para ver si nos desviamos por causa de la abundancia y nos inclinamos a disfrutar de esa abundancia y nos olvidamos de la santidad, nos olvidamos de la intimidad con el Eterno y como que le decimos ya tengo lo que quería, ahora nos vemos, ahí nos vemos después porque ya tengo abundancia. Y resulta que todo se acaba, la situación puede cambiar y entonces en medio de esa abundancia nos damos cuenta, los seres humanos, que cometimos un error al alejarnos del Eterno por causa de la abundancia y no entendimos que también era una prueba. Y en las dos situaciones debemos mantenernos siempre con la perspectiva del reino, con la perspectiva del reino. Es decir, nosotros en el reino de nuestro Elohim no buscamos las añadiduras, nosotros buscamos su justicia, buscamos su reino, que su palabra reine sobre nuestras vidas y que nuestra obediencia se mantenga o se manifieste como justicia, ya sea que haya escasez o abundancia, nosotros nos mantenemos firmes con el Eterno. Y así fue con Joseph, él no cambió su fe, su emuná siempre estuvo en el Elohim de Israel, él nunca se olvidó de Yahweh. Y fue precisamente su fidelidad la causa de la prosperidad de Egipto, no solamente la causa de la prosperidad de Joseph. Y tenemos que comprender que cuando nosotros nos mantenemos fieles a la palabra del Eterno, no solamente esto tendrá como resultado nuestra prosperidad, es decir, nuestra salud, la provisión de lo que necesitamos, la paz alrededor nuestro, sino que también por causa de esa fidelidad nuestra, estaremos trayendo bendición a nuestro alrededor. Pero es importante resaltar en este cambio de identidad de Joseph detalles muy importantes. Por ejemplo, Joseph, su nombre entre los de su casa era Sabnat Paneach, es decir, allí su esposa le llamaba Sabnat Paneach, en Egipto le llamaban Sabnat Paneach. Ese era el nombre entre los gentiles, pero el nombre entre los de su casa era, hablando de Israel, siempre él siguió siendo Joseph. Entonces, Joseph para Israel, para su casa, para su pueblo, aunque aparentemente ya no tenía, porque estaba a distancias de donde estaba su padre y sus hermanos, y aparentemente ya no existía, de acuerdo a lo que le hicieron creer a Jacob. Pero aunque todo aparentemente estaba perdido en cuanto a su linaje, en cuanto a su casa, él se mantuvo como su nombre Joseph, porque más adelante se va a revelar a sus hermanos y él les dice, yo soy Joseph, su hermano. Pero Samnat Panea vino a ser el nombre entre su familia, la casa de Egipto. No es su nación, no es su cultura,
pero es el lugar donde el Eterno está desarrollando el propósito de su vida. Y Sabnat Panea quiere entonces significarnos ese nuevo nombre, pero entre los gentiles. Y es bien importante porque cuando lo asociamos con Yeshua, acuérdate que lo principal de esta parashá y de todo el estudio de la Torá es encontrar allí al Mesías. Yeshua es el nombre entre los de su casa. Es decir, nosotros cuando ya entendemos nuestra identidad y sabemos que somos de la casa de Israel, entendemos que su nombre no puede ser Jesús, porque Jesús es el nombre entre los gentiles, y ese fue el nombre como lo helenizaron al nombre del Mesías, como lo pusieron de acuerdo a la influencia del imperio griego y luego el imperio romano, para tergiversar la identidad del Mesías, de Yeshua el Salvador. Entonces, bien importante porque como Salvador de la humanidad no se puede llamar Jesús. No se puede llamar Jesús. Ese fue el nombre que le cambiaron para minimizar y reducir su soberanía. De igual manera, el nombre de Joseph es el nombre correcto entre el pueblo de Israel, los que somos su casa. Y cuando llegamos a esa casa y reconocemos nuestra identidad, entonces entendemos y reconocemos el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el nombre de nuestro Elohim Yad-Heh Vah-Heh, sus atributos. Y eso es bien importante porque el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, la mayoría de los profetas dicen que una de las cosas más importantes que el Eterno restauraría sería su nombre. Sería su nombre. Su nombre al dirigirse a él, y también la honra de su nombre. Isaías 52, por ejemplo, dice: ¿y ahora qué hago aquí si mi pueblo ha blasfemado mi nombre y ha hecho que las naciones lo blasfemen? Han profanado mi nombre. Por eso yo mismo que hablo estaré presente. Y ese fue el propósito por el cual Elohim se hace hombre en el plan de redención, para restaurar su nombre, para restaurar su palabra, para restaurar su pueblo, para restaurar su honra en medio de la humanidad. Y el sistema se sigue oponiendo a eso. Pero sabemos que el que mora en lo alto se reirá, como dice el Salmo capítulo 2. Y este Joseph se daría a conocer a sus hermanos en la segunda venida de ellos, a comprar alimento. Y Yeshua se dará a conocer entre sus hermanos en su segunda venida. Lo dice Zacarías capítulo 12. Vamos rápidamente allí. Zacarías 12:10. Zacarías 12:10 dice: pero llenaré a la casa de David y a los habitantes de Jerusalén de un espíritu de piedad y compasión, y se lamentarán por el que mataron, llorando por él como por un hijo favorito, y mostrando amarga tristeza como por un hijo primogénito. Está hablando de que al final de los tiempos, el pueblo judío, nuestros hermanos yahuditas, reconocerán que Yeshua es el Mesías al que traspasaron, al que vendieron, al que rechazaron. Pero dentro del plan de redención, eso estaba ya conocido por el Eterno, y esto daría el ingreso de lo que se llama la plenitud de los gentiles. Dentro de eso estamos nosotros, que lo que quiere decir es hasta que entremos todos los que tenemos la identidad israelita y que habíamos sido esparcidos entre las naciones gentiles. En el pasaje que estamos viendo en Zacarías 12 está claramente lo que va a suceder durante los últimos tiempos. Inclusive en el inicio del milenio, en Zacarías 14 nos narra el regreso del Mesías, que pondrá un pie sobre el monte de los olivos, y la tierra se abrirá en dos, y se formará un gran valle, el valle de Megiddo, como se le llama,
que ya está. Cuando tú vas a Israel puedes ver desde uno de sus montes ese valle donde se desarrollará la llamada guerra de Armagedón, donde las naciones enemigas de Israel vendrán a atacar y Jesús aparecerá para destruirlas y defender su pueblo y establecer su reino milenial, previo a la eternidad. Entonces, allí dice que todas las naciones tendrán que venir a celebrar, o todas las naciones tendrán que celebrar Shabbat, y tendrán que celebrar Rosh Hodesh, y tendrán que celebrar las fiestas del Eterno, y tendrán que venir a adorarlo en las fiestas de Sukkot. Entonces, aquí vemos, les recomiendo, Zacarías, el libro de Zacarías e Isaías 66, el último capítulo del profeta Isaías también lo dice. Entonces, ¿de dónde se sacó la idea de que las fiestas fueron eliminadas y que son fiestas de los judíos? Cuando nos dice claramente Zacarías 14, Isaías 66, que esas fiestas son fiestas que tendrán que celebrarlas todas las naciones cuando el Mesías venga por segunda vez y se dé a conocer, como Joseph en la segunda venida de sus hermanos por comida, se dio a conocer que él era al que habían vendido, al que habían despreciado, al que habían odiado. Y también lo dice Levítico 23, y también en Bamidbar encontramos que las fiestas del Eterno son fiestas perpetuas, que el Shabbat es perpetuo, que el Rosh Hodesh es perpetuo. Mis amados, necesitamos leer las Escrituras, porque nos cambiaron el mensaje. Como profetizó Daniel, que el sistema del antimesías, como le llamábamos anticristo, el sistema del antimesías pensaría en cambiar los tiempos y la ley. ¿Cambiar qué tiempos? La palabra allí es Moedín, cambiar los Moedín. Es la misma palabra que está en Bereshit, capítulo 1, Génesis capítulo 1. El Eterno creó los tiempos. No se está refiriendo al invierno, verano, otoño y primavera. Que el sistema del antimesías no quiere cambiar el otoño por verano, ni primavera por invierno. Quiso y se le permitió cambiar las fiestas solemnes del Eterno, por fiestas paganas y fiestas de idolatría y fiestas de inmundicia, como es la celebración de la Navidad, la celebración del Año Nuevo, la celebración de San Valentín y todas esas fiestas elaboradas por el sistema del antimesías para tener a la gente celebrando cosas que los alejen cada vez más del Dios verdadero, haciéndoles creer que se acercan cada vez más cada año a través de esas festividades. Y hay algo interesante que, leyendo en el libro de Macabeos, vemos cómo el imperio griego le construye un gimnasio a los israelitas, a los sometidos, y me llamaba la atención, y leyendo y escudriñando, entiendo que fue una forma de entretención. Y le decía yo a mi esposa, mira esto, qué interesante, ¿por qué les construye un gimnasio? Estaba el imperio griego interesado en que el pueblo al que él sometía se hicieran forzudos y tuviesen un buen físico y tuviesen musculatura. ¿Para qué? Para que algún día se rebelara contra ellos y con esa fuerza física los destruyera. No, inmediatamente se me vino algo interesante, porque estábamos en la tablet de mi esposa escuchando música hebrea, y de pronto se terminó la música hebrea y se cambió a un partido de fútbol. Un partido de fútbol, que en eso de YouTube, que se pone lo que venga. El sistema lo pone. Y salió un partido de fútbol por allí, y me acerco yo, y ese partido de qué es, por qué, qué tiene que ver con la música de lo que estábamos viendo, o lo que estábamos viendo en la tablet. Y resulta que veo ese estadio lleno de gente, y cuando meten los goles, ese grito de alegría. Le dije yo a mi esposa, mira que esos tiempos va a ser bien difícil que vuelvan, en medio de esta pandemia y todo lo que ha sucedido. Inmediatamente lo relaciono con lo del gimnasio, y entiendo que el sistema del antimesías poco a poco ha ido utilizando el deporte para entretener y para influenciar con publicidad subliminal y después de publicidad descarada acerca de todo lo que es inmoralidad.
acerca de lo que es el amor al dinero. Vemos todos esos jugadores, los montones de plata que ganan, las modelos, las porristas, el sistema que se mueve en cada país, el campeonato, los campeonatos internacionales, hablando solamente de soccer, de fútbol, como le llamamos en nuestros países. Y entonces inmediatamente entendí, el sistema del antimesías siempre ha usado el deporte, ha usado la música, ha usado la religión, ha usado la política como elementos de poder y de movimiento de las masas para entretenerlos y sacarlos del cuadrante de la fe real y de la realidad de una moralidad que al estilo del sistema del antimesías aparenta ser correcta, pero que cuando vamos a la Torá, a la senda antigua, nos damos cuenta del tamaño de afrenta que la humanidad poco a poco ha ido manifestando y en la cual poco a poco se ha hundido a causa de la estrategia del enemigo de sacar a la humanidad del temor a Elohim y de la intimidad con él. Y por eso es que vemos que en los partidos de grandes deportes se hacen publicidad de inmoralidad sexual, se aprovechan para diferentes manifestaciones y no se les extrañe que dentro de poco, en estos días, veremos a conocidos deportistas poniéndose la vacuna como ejemplo para que muchos lo sigan, porque así ha sucedido cuando el gran jugador, el gran cantante, el gran actor se pone un tatuaje, entonces viene la moda del tatuaje, o usa un peinado, viene eso, y eso es lo que el sistema ha usado para impactar a la humanidad y mover las masas. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra, gracias por los tiempos que nos toca vivir, gracias por abrir nuestros ojos y por entregarnos este manual de vida tan precioso, Padre, que viene a restaurar no solamente nuestras vidas, nuestra identidad, nuestra relación contigo, sino también la de nuestras generaciones, Padre. La gratitud nuestra es muy inmensa, Padre, y no podemos expresarla con palabras, pero gracias por darnos la forma como podemos expresarla, a través de obedecer todos tus mandamientos, de tener una vida plena, de un carácter pleno, de una madurez a plenitud delante de ti. Padre, que en este nuevo mes se hunda todo lo que está en contra de ti y de tu Torah, y que en nosotros se afirme esa vida de obediencia a tu preciosa palabra. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén y amén.